Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bueno, se lo habíamos prometido, estamos en la capital del fútbol del mundo. Estamos en Moscú, nada más ni nada menos que 12 millones de habitantes están en este lugar y hoy ya viviendo el día inaugural. Pero nuestro tema, el tema de la política, no está relacionado a esto. Simplemente para decirle buenas noches, para saludarla a Romina, para saludarlo a Daniel, para saludar al doctor Alejandro Sarabia, que va a estar en la columna como siempre. Y además decirle qué temas vamos a tratar. El aborto, uno de los temas que llevó 24 horas, 26 horas de debate en la Cámara de Diputados, con algunas cosas o situaciones bastante curiosas que se dieron con diputados nuestros, como el caso del diputado Nani, le diría, el otro Andrés Soto, le diría, y el otro Martín Grande, le diría, que han dado la nota como diputados nacionales por Salta. Seguramente va a ser comentario del programa. Vamos a hablar del aborto y del Fondo Monetario Internacional. El aborto que en definitiva ganó la postura que estaba previsto que podía llegar a ganar. La Iglesia se cree que con esto perdió. También se dice que el Fondo Monetario Internacional puede haber influido bastante en las decisiones de algunos diputados. La verdad, muy difícil de comprobar. A todo esto, la economía sigue adelante, la economía sigue dando que hablar, el dólar 27 y pico en el día de hoy, pero claro, entre el mundial, el tema del aborto, el paro de camioneros que se diluyó prácticamente en lo que hace la información, una Salta que amaneció en el día de hoy totalmente sucia, porque ayer las previsiones que se hicieron fueran pocas, no se anunció debidamente a los comerciantes de que no iba a haber recolección de residuos. Recién sobre la 1 de la tarde de ayer llegó la información por parte de Agrotécnica Fueguina que no iba a haber recolección de residuos. Al no haber recolección de residuos, los comerciantes anoche sacaron la basura a la peatonal y ese fue el desastre del día de hoy. La pregunta sería, ¿la responsabilidad es de Agrotécnica Fueguina o de las autoridades municipales que tienen que hacer esos controles? Más allá de ir a hacer multas en el día de hoy, cosa que no tendría en principio ningún sentido, la pregunta sería, señores, ¿no había forma de prevenirlo esto? Y tal vez sí, porque Agrotécnica Fueguina, por más que haya comunicado en el día de ayer, no era relevante. Además, no es autoridad como para ir a decirle a alguien, señores, mañana no recogemos los residuos. Creo que eso le correspondía a un sector de limpieza de la municipalidad de notificar a los comercios diciendo, señores, no saquen la basura. Era así de sencillo prácticamente. Bueno, seguramente lo van a poder discutir esta noche o no. Vamos a ver cómo se dan las cosas. Va a estar Pablo Cosina, el diputado nacional. Va a estar Walter Guayar. Ustedes saben cuál es la posición de Walter Guayar con respecto a lo que ha pasado en el aborto, justamente con Pablo Cosina, que votó. Vamos a estar con Federico Núñez Burgos, un hombre de la Unión Cívica Radical, que ustedes saben que las diferencias que hay dentro del propio Partido Radical han llevado a una situación de incomodidad para el propio presidente del partido. Y vamos a estar hablando con García Salado, el doctor García Salado. Vamos a hablar con un poco de economía y lo que pasa con el Fondo Monetario Internacional y qué puede pasar con los fondos que van a parar a la municipalidad o no. Y qué va a pasar con nuestra provincia a través de los arreglos que se están haciendo con Nación. Es lo que tenemos previsto para la noche de hoy y lo van a llevar adelante los periodistas que son del grupo que hacemos cara a cara todos los días jueves. Vamos a estar enseguida con Romina, vamos a estar con Daniel y vamos a estar con la columna indudablemente del doctor Alejandro Sarabia. Le digo gracias. Vamos con la presentación del programa y nos vamos a encontrar, Dios mediante, la semana que viene. Auspician este programa las siguientes empresas: Banco Macro, Lusal, La Casa de la Bodega, Edesa, Hotel del Dique, Transporte Marcilese, AGI Construcciones. Buenas noches, ¿qué tal? Como todos los jueves acá lo recibimos en cara a cara, ya con esa presentación desde Moscú por parte de Mario Peña, un día muy especial, empezó el Mundial. Además de eso también pasó otra cosa muy importante que tuvo que ver con la discusión del aborto, pero antes de ello vamos a saludar, bueno, ¿a quién? A la Romina. ¿Cómo te va, Daniel? Buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Cara a Cara. Y como decía Daniel, no solamente pasó el Mundial, no solamente salió la media sanción al proyecto de legalización del aborto, sino que además el dólar dio la nota hoy. Chalo, vamos a estar hablando con alguien que yo diría está en un lugar clave de
la política actual, si no es el más importante. Me estoy refiriendo obviamente al Congreso de la Nación. Un hombre que preside, además, el interbloque federal, un bloque muy importante vinculado al peronismo, generalmente lo llaman el peronismo que responde a los gobernadores, un bloque que obviamente quiere imponer su propia agenda parlamentaria para tratar de direccionar al país hacia otra dirección, dicen, lo vamos a preguntar acá. No solamente eso, estamos hablando del diputado nacional Pablo Cosiner, porque también ese interbloque federal está tratando de rearmar al peronismo de cara al 2019 y un peronismo que siente que ya no es tan imposible ganarle o volver a la presidencia en 2 años. Y eso aparte no es todo, porque Pablo Cosiner también es el hombre de confianza del gobernador Juan Manuel Urtubey, que busca su propia chance en la arena nacional. Así que miren todas las misiones, las tareas que tiene nuestro invitado de hoy, que primeramente lo vamos a agradecer, digamos, el esfuerzo, porque desde ayer nos estuvimos comunicando con él. Nos decía, obviamente todos sabemos, formó parte de una sesión de casi 24 horas y bueno, había un paro de por medio y hizo mucho esfuerzo para poder estar con nosotros. Doctor, muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias por la invitación, se la debía ya hace algún tiempo, pero los jueves a veces coordinamos, depende del horario que llegamos y bueno, esta vez se pudo, son 24 horas, así que termina el programa y vamos a descansar. Va a dormir, digamos. Sí, sí, una cosa así. Sí. Doctor, bueno, pregunta obligada, lo que ocurrió hoy, algunos hablan de un quiebre histórico, y quiebre histórico en el sentido de que a partir de lo que ocurrió hoy, aún los que están en contra de la medida o a favor de la misma, sienten que nada va a volver a ser lo mismo que ayer. ¿Usted coincide con esto? Sí, indudablemente. Fue un momento histórico y lo va a seguir siendo. Es un proyecto, la interrupción voluntaria del embarazo, como se llama, el proyecto de ley que ha promovido un grupo de legisladores de distintos partidos políticos. Tuvo media sanción y ahora va a la Cámara de Senadores, no está todavía terminado el trámite parlamentario. Pero creo que sí instaló un debate que en la Argentina, creo yo, se debía hace tiempo, más allá de yo no estar de acuerdo con el proyecto y tener otra posición. Pero creo que todo debate de ideas es bueno cuando se hace en un marco de tolerancia y de respeto. Eso se ha dado ayer en el Congreso, más allá de distintas posturas e intensidad de los planteos de los discursos. Sí creo de que por ahí en la dinámica permanente que parece tener la Argentina, esta de la grieta permanente, ¿no? Hemos perdido quizá la posibilidad de encontrar un punto mayor de acuerdo, porque es un proyecto que ha salido casi mitad y mitad, con muy poca diferencia de votos. Entonces, no ha generado un consenso determinado fuerte. Se ha planteado en 2 posturas extremas, ¿no? La legalización total del aborto y el no. Creo que había para bucear otras instancias, como por lo menos probar con la no punibilidad de la mujer o la despenalización de la situación de la mujer, colocando en una situación de... Le interrumpo ahí un ratito porque sí. Hoy en día, donde digamos está penalizado el aborto, hasta donde sabemos no hay ninguna mujer encarcelada por ese tipo de... No, bueno, porque ha ido avanzando la jurisprudencia, el fallo de la Corte, ha ido ordenando la vieja redacción del Código Penal, ha ido aclarando y actualizando y modernizando el Código Penal. Es un texto hasta en el lenguaje utilizado de hace muchísimos años y la Corte lo ha ido llevando también a las necesidades y a las vivencias actuales, y ha aclarado específicamente que no es punible el aborto cuando es producto de una violación, y ha planteado la situación de la mujer idiota o demente, representa una redacción vieja que ha sido actualizada y llevada claramente a una visión hoy de una situación de vulnerabilidad de la mujer en materia de cuando es afectada a través de una violación y la personalidad, ¿no?, como víctima. Pero bueno, se ha votado y se ha decidido. Yo no he votado a favor del proyecto. Yo creo de que había que haber avanzado en un sistema que permita proteger a la mujer, pero también a la persona por nacer. Yo creo que nuestro sistema normativo argentino, desde los pactos internacionales, desde el nuevo Código Civil, que reconoce a la persona por nacer como una persona titular de derecho, a tal punto que cuando se aprueba la asignación universal
por embarazo, en el fundamento se habla de la protección del hijo por nacer. La Constitución de la provincia de Salta, nosotros somos diputados nacionales por Salta, en el artículo 10 habla de la protección de la persona desde el momento de la concepción. Entonces creo que hay todo un ordenamiento que también nos obligaba a nosotros a proteger, como dice, la única cita religiosa que lo voy a hacer es del Papa Francisco, pero no como Papa, yo creo que él es un gran pensador y él habla de que la visión más progresista es la que es capaz de reconocer derechos humanos a la persona por nacer. Yo creo que eso nos faltó, en esta ley falta eso. Y creo que hemos perdido una oportunidad. Y ahora, ¿cómo evalúa usted el desempeño de todos los diputados salteños? Porque todos los diputados salteños votaron en contra y en Salta no todo el mundo estaba en contra de este proyecto. ¿Cree que los diputados salteños estuvieron a la altura de lo que se esperaba en la provincia de ellos? Sí, porque ninguno votó distinto a lo que había dicho que iba a votar en campaña. Pero me refiero a sus votantes. Dentro de sus votantes. A ver, el tema aborto en todas las campañas fue un tema en donde ustedes, los medios de comunicación, nos requirieron a nosotros posiciones antes de la elección. Ninguno, si vos repasás, y en esto yo quiero ser claro, porque no porque pensemos distinto, no lo vamos a decir. Yo tuve 2 campañas electorales como candidato, en 2011 y 2015. En las 2 me preguntaron qué opinaba del aborto. Yo voté como dije que pensaba, y cada uno dijo lo mismo. Entonces, hubo oportunidades en donde había otras representaciones políticas que pensaban distinto. Entonces, después cada uno podrá fundamentarlo. Ahora, ninguno votó ayer, por más coincidencia que pueda haber habido, distinto a lo que dijo en su momento en campaña que pensaba. Porque si no, sí ahí hubiese sido el problema. Creo que yo, si hubiese dicho respecto al aborto, que es un tema profundo y estructural, no es una ley que tiene que ver con la coyuntura económica o política, en donde los procesos de negociaciones se dan. Esto es una ley, son leyes trascendentes. Si yo hubiese dicho que estoy en contra de la legalización del aborto y hoy hubiese votado a favor, hubiese tenido problemas, sí, de ese tipo. No es en este caso, y bueno, se ha dado que los 7 pensamos igual en eso, y tiene que ver también de lo que piensa la mayoría, creo yo, de la población en la provincia. Ahora, quisiera hacerle esta pregunta, porque, a ver, el caso suyo, el caso del diputado Miguel Nani, el caso del diputado Javier David, no escuché a Andrés Soto al respecto, pero digamos, el caso de ustedes 3 ha sido distinto a la actitud que tomó, por ejemplo, el discurso de Martín Grande, de Alfredo Olmedo, porque ustedes no acusaron de inmoral a los otros que estaban a favor, no hablaron, no usaron términos terribles como asesinato, genocidio y demás. Así que bueno, aún respetando obviamente su posición ante el tema, ¿no siente que la sociedad los está interpelando como para que se den respuesta desde otros criterios? No quiero decir valores, pero por lo menos desde otro criterio para bueno, ocuparse de este tema que ya está instalado en la gente. Sí, totalmente. ¿Mm? Yo totalmente estoy de acuerdo. Yo, independientemente del resultado de esta votación, aún más si hubiese ganado la postura en contra de la ley, más todavía, nos interpelaba a nosotros, como vos decís, a generar otro tipo de herramientas que sirvan para políticas públicas que hoy no están dando resultados. El tema de la educación sexual, yo lo sostengo claramente y contundentemente. Yo no entiendo cómo podemos ser tan rigurosos y sistemáticos y ordenados para que se dicten en las escuelas materias como matemática, ciencias sociales o lengua, y no podemos lograr esa misma rigurosidad en el orden y en el sistema para que se enseñe educación sexual, complementando lo que, a mi criterio, es el ámbito más específico y natural, que es la familia. Pero está claro que incluso por los antecedentes que tenemos en muchísimos casos de violencia intrafamiliar, de problemáticas vinculadas a la sexualidad intrafamiliar, el Estado tiene que estar acompañando ese proceso de formación. Y el otro, revisar muchas cuestiones. El tema de la adopción, creo que llegó el momento de analizar una ley que permita iniciar el proceso de adopción desde el momento de la concepción, o sea, cuando se da, sea el comienzo del proceso de embarazo, si hay o un matrimonio, o una pareja, o una mujer que ha decidido no llevar adelante esa responsabilidad materna y quiere entregar ese bebé que aún no ha nacido en adopción. Creo que ahí también hay que tenerlo en cuenta, ese desafío de discutirlo. A mí no me cabe duda que sí.
Bueno, doctor, si está de acuerdo, Romina, No, sí, pasamos a por otro tema que ¿Cómo no? también importante. A ver, ¿cómo lo podríamos presentar? Mientras algunos festejaban en las calles, porque era festejo, digamos, de esta media sanción, al mismo tiempo y calladamente o silenciosamente, el dólar llegó a los 28 pesos. Así es. Que fue exactamente en el mismo día y que hace, como uno no quiere ser mal pensado, pero cortina de humo ante una realidad que nos va a golpear y muy fuerte con lo que es este dólar a 28 pesos. Sí. ¿Cómo lo van a trabajar? Porque también se viene el análisis del presupuesto nacional. Bueno, muy preocupados porque uno de los temas que planteó el equipo económico del presidente Macri cuando hizo el acuerdo con el fondo, que se había asumido el compromiso de un dólar que flotaría libremente, que no iba a intervenir el Banco Central, cuestión que no se dio, porque si el Banco Central no hubiese intervenido, el dólar seguramente hubiese ido a una cifra aún mayor. 700 millones de dólares, puede ser 700 millones de dólares el martes. Con lo cual, a mí lo que me preocupa es la falta de rumbo claramente en política económica y en política monetaria que tiene el actual gobierno. Todo el marco, incluso del acuerdo que el presidente había planteado con el fondo, empieza a desdibujarse en cuanto a la solidez. Porque además sabemos que la economía argentina está profundamente dolarizada, que el aumento del dólar va a precios, tenga o no un componente de dólar, va a precios, el proceso inflacionario crece. Vos fíjate que hemos pasado a un index que se lo acusaba por tener datos falsos a no tener datos. Lo mismo de grave. O sea, hoy el gobierno nacional levantó la mano diciendo no tengo ya más pautas inflacionarias. Se rindió. ¿Por qué? Porque en septiembre, cuando nosotros recibimos el presupuesto, planteó una inflación de 10, en diciembre en 15, y hoy ya dijo, me ganó la inflación, no puedo pautar, no puedo prever. Y ahí, ¿cuál es el problema? Que deja a todos los trabajadores sin margen para la negociación. O sea, ¿con qué referencia hoy un trabajador se sienta a negociar con su patronal si no hay un marco de referencia de la inflación? Y esto es objetivo, no tiene que ver con una visión de coyuntura o especulación. Entonces, la situación de la Argentina es muy preocupante. Nosotros tenemos que tener mucha responsabilidad. Lo hemos tenido este tiempo y lo vamos a seguir teniendo. Claramente no vamos a apostar a un fracaso de un gobierno para tener una chance electoral. Nosotros queremos que el gobierno termine bien su mandato y ganarle porque somos capaces de generar una propuesta alternativa. Porque si un gobierno fracasa, realmente al que le va mal es a los sectores más vulnerables, ¿no? Eso está clarísimo. Ahora hay algo, digamos, difícil de medir en términos objetivos. En realidad no se puede medir objetivamente, porque, digamos, no tenemos una tablita para decir, bueno, damos gobernabilidad hasta acá, a partir de acá da gobernabilidad de ser cómplice ya de un desmadre económico y demás. Le digo esto, doctor, porque para usar una metáfora, uno quiere que su hijo crezca, pero si ve que va contra la bici y contra la pared, en algún momento va y lo para. ¿Cuándo hay que parar, digamos, este rumbo? Es de todos los días, tema por tema, agenda por agenda. Lo hemos tenido como ejemplo permanentemente. Nosotros comenzamos la gestión del presidente Macri sin especular en costos políticos algunos. Sabíamos que lo íbamos a pagar en algunos casos, dando herramientas para que el gobierno resuelva problemas. La ley que le permitió a la Argentina salir del default, la ley de blanqueo de capitales para generar inversiones, nada más que el presidente la cambió por decreto y permitió que blanqueen los familiares, ley PYME, ley de emprendedores, reforma tributaria, ley de responsabilidad fiscal. Hemos tenido diferencias en la ley antidespido, que nosotros la aprobamos, el presidente la vetó. Teníamos mayoría para bloquear el presupuesto, no lo hicimos, a pesar de que este gobierno, cuando era oposición en su momento, en el año 2010, dejó a la Argentina sin presupuesto. Entonces, y en el último tiempo, por ejemplo, el día que nosotros aprobamos la ley de tarifa, que luego el presidente vetó, le dimos al gobierno dos herramientas, que era la ley de mercado de capitales, que es de financiamiento productivo, y la ley de defensa de la competencia. ¿Qué quiere decir esto? Que es mentira que la Argentina tenga que tener una grieta permanente. No es todo blanco o negro, ni es ni A o B. Se puede decir, en esto estoy de acuerdo y en esto no. Y creo que es el rumbo que la Argentina debe tomar y después dirimir en las elecciones. Claramente pensamos distinto en mucho del presidente Macri, digamos, la mayoría, y vamos a construir desde el peronismo una instancia superadora. Ahora, ¿el peronismo está en condiciones de plantear o de tener esta fuerza que decía Daniel, de decir, bueno, señala hasta aquí nada más, porque con su situación interna, que no es de las mejores, uno puede pensar, a ver, si el gobierno se va a equivocar,
el peronismo del otro lado no está del todo armado porque también tiene sus diferencias internas, como que el dólar lo obligó de alguna forma a tener que organizarse, y en esa organización parece que no está todo definido dentro del peronismo. Yo creo que hay tiempos y tiempos, ya vendrá el tiempo Pero de la gente no puede esperar. No, para el armado político. Sí. Hoy es el tiempo, como Sí. vos decís, hoy es el tiempo de resolver el problema este. Y para eso hay un gobierno que fue elegido. O sea, hoy gobierna Macri. Nosotros tenemos que tener la responsabilidad desde el Congreso de ver cuáles son las herramientas que en la medida que sean correctas hay que darle al presidente para resolver los problemas. Después que lo que tiene que hacer, el que tiene que resolver el problema es el presidente, para eso ganó la elección. Nosotros tenemos que prepararnos para tener una instancia superadora. Hoy no es, creo yo, tiempo de mezclar una coyuntura electoral como una coyuntura política. Estamos en momentos muy difíciles. El presupuesto que ustedes decían recién es un claro ejemplo. Nosotros no tenemos una posición peor ni mejor que otros sectores del peronismo. La diferencia es que tenemos que gobernar muchas provincias. Entonces, y las provincias necesitan su presupuesto, entonces necesariamente tenemos que tener un proceso de diálogo. Gobernadores, senadores, diputados y el gobierno nacional para discutir el presupuesto nacional, del cual van a surgir los presupuestos provinciales. Esto es lógico que así sea, más allá que seguramente en el presupuesto vamos a tener muchas diferencias. ¿Por qué? Porque uno de los temas que se plantean como eventual recorte son las transferencias directas a las provincias y la obra pública en las provincias. Entonces, nosotros tenemos una diferencia. Creemos que el déficit fiscal debe atacarse con crecimiento. O sea, el problema de la Argentina hoy es que no tiene superávit comercial, que se exporta hoy menos de lo que se importa. Ese es el problema, no el déficit fiscal solamente. ¿El gobierno qué hace? Se compromete con el Fondo Monetario a reducir el déficit por ajuste. Nosotros creemos que al déficit hay que reducirlo por crecimiento de la economía. Son dos visiones totalmente distintas que, bueno, por algo pensamos diferente, ¿no? En todo este escenario, digamos, bueno, aparecen las legítimas pretensiones del gobernador Urtubey de poder encabezar en algún momento el peronismo. Con esta postura, ¿usted cree que lo favorece en los distritos grandes como Buenos Aires, Santa Fe? Para hacerlo más concreto, ¿usted cree que hoy un intendente de Buenos Aires siente que llevándolo como candidato a presidente Urtubey va a tener más votos que con Sergio Massa, que con Cristina Kirchner o incluso con María Eugenia Vidal? Mira, dos cosas. Primero, y esto sinceramente hoy, te digo que hablando con los intendentes de la provincia de Buenos Aires, muchos intendentes del país, me toca recorrer, lo que menos están pensando es quién va a ser su candidato a presidente. Los problemas. ¿Serio, doctor? Sí, los totalmente. Los famosos varones del conurbano. Totalmente, ¿sabes por qué? Porque incluso no saben si las elecciones van a ser unificadas en la provincia de Buenos Aires o no. Hay un grupo de intendentes que está trabajando para poder desdoblarla en la provincia de Buenos Aires. Ahora, a mí no me cabe duda, conociendo el peronismo, que el peronismo también sintetiza en algún momento la discusión y termina encolumnándose en el que es más competitivo. Entonces, yo no creo de que el futuro candidato a presidente del peronismo surja de una acumulatoria de estructuras políticas. Creo que va a ser un proceso de construcción de candidaturas y a mí no me cabe duda que el que sea más competitivo es el que va a sacar la diferencia. O la que sea más competitiva, porque si hablamos en estos momentos en términos electorales, la que es más competitiva, o al menos la que tiene un piso bastante elevado, no hacia un techo, es la expresidenta. Sí, lo que pasa es que el ser competitivo en el sistema argentino donde hay balotaje no implica solamente juntar más votos, sino que es ser capaz de ganar en un balotaje. Entonces vos podés ser la más competitiva o el más competitivo en una primera vuelta, pero a la vez ser el que tiene el mayor techo asegurado. Entonces el más competitivo es el que puede meterse en la segunda vuelta y ganar un balotaje. Eso es lo que tiene, y eso es clave lo que vos decís, porque depende cómo el peronismo resuelva ese tema. Si vos vas con un candidato que te permita entrar en segunda vuelta y ganar un balotaje, o crees que porque tengas más votos en primera vuelta, después el balotaje te plantea un techo. Mirá lo que le pasó a Scioli en su momento. Entonces, ojo, creo que ese problema hay que resolverlo, pero después también hay que ver quién quiere construir dentro del Partido Justicialista y quién quiere tener otra estructura. Unidad Ciudadana en las últimas elecciones fue por fuera del Partido Justicialista. Eso es un problema que va a tener que resolver cada compañero en qué lugar quiere construir. Muy cortito, doctor, sí, porque sería muy mezquino no preguntárselo, pero está al frente de un interbloque importante. Sí. Está tratando de rearmar el peronismo, o es uno de los hombres que intenta rearmar el peronismo nacional. Es el hombre de confianza del gobernador Urtubey en su propio proyecto, digamos, presidencial, si se quiere, estoy hablando del gobernador.
y quiere ser gobernador, o por lo menos usted manifestó que quiere ser candidato a gobernador, ¿está en el mejor lugar, en el peor momento, porque no le permite estar más tiempo permanentemente en Salta? No, porque yo creo que cada vez los tiempos de campaña son menores y la gente lo que hoy te pide es que en el lugar donde te puso para estar, trabajes y des resultados. Si yo demuestro, yo digo, a ver, vos podés estar de acuerdo o no con lo que yo pienso o hago. Ahora, creo que en cada lugar donde estuve, desde que fui diputado provincial, ministro, diputado nacional, he tenido una impronta de trabajo y me he dedicado a full a trabajar en ese lugar. En ese momento estoy haciendo esto. Estoy, como vos decís, conduciendo un proceso de un interbloque que representa a los gobernadores y discutiendo esto que estamos hablando acá, tarifa, inflación, trabajo, toda esta agenda que la estoy discutiendo, que es el problema de los salteños. Hoy yo no estoy haciendo política partidaria, podría venir, dar vuelta por toda la provincia y hoy la gente no le importa que yo dé vuelta por toda la provincia haciendo política, promoviendo que a cambio de votos. Lo que tengo que hacer es, a mí me eligieron para ser diputado nacional, tengo que trabajar de eso, venir acá, seguir recorriendo. La semana pasada estuvimos en todos los valles calchaquíes, hablando con los concejales, estuvimos en Cafayate, en San Carlos, en Angastaco, en Animaná, hablando con todo el grupo de concejales regionales, viendo cómo se mejora la gestión, viendo cuáles son las necesidades de obra pública y de gestión en Buenos Aires. Creo que hay que hacer eso. Después vendrá el tiempo de la elección, donde definiremos cuál es el accionar, pero claramente me gustaría ser en algún momento gobernador de la provincia. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos ahora a la columna del doctor Alejandro Saravia. Bueno, buenas noches. Escuchaba con atención la entrevista que le hacían al diputado Cosiner. Y sin duda, hay los dos temas que gobiernan nuestra preocupación de hoy, son el del aborto y el del dólar. Sin embargo, yo creo que vamos a tener que hacer un esfuerzo como para abstraernos y mirar desde arriba un elemento común que emparenta los dos temas, que sin duda, ese elemento común que acerca y emparenta, como decía bien, esos dos temas, es la concepción del Estado, que es una cuestión que a nosotros, los argentinos, nos cuesta mucho definir. El Estado tiene que ver con la cuestión del aborto, porque bien se mencionaba acá la existencia de una ley de educación sexual integral, que ni siquiera está reglamentada y existe desde el año 2006. Entonces no se aplica. Frente al drama que implica el aborto, en definitiva, se la dejó a la mujer sola. Se la dejó a la mujer sola. Y yo no sé si la mejor solución para ese tipo de problemas deviene del Código Penal. Yo creo que tiene que haber otros instrumentos más razonables, menos dramáticos, para resolver esa cuestión. La cuestión del Estado también se vincula con el dólar. ¿Por qué? Porque ¿quién debe custodiar y hacer la flotación sucia, tal cual definió que ese va a ser el temperamento del gobierno nacional? Es el Banco Central. Y el Banco Central, obviamente, integra el Estado. Entonces, el Estado es la cuestión que nosotros tenemos pendiente. Y respecto del Estado hay una paradoja. Tanto los estatistas como los antiestatistas lo enfermaron al Estado. Los primeros por obesidad y los segundos por inanición. Entonces ambos, digamos, se complotaron para que nosotros los argentinos tengamos un Estado inservible, un Estado disfuncional, no funcional, a pesar de la importancia que tiene el Estado en nuestra historia. ¿Por qué? Porque a diferencia de, por ejemplo, Italia o Alemania,
el Estado argentino antecedió a la nación. En Italia y Alemania, la nación fue antes que el Estado. En ambos países, el Estado recién se formó en la década del 70-60 del siglo XIX, 1860-1870. 1870, a partir del Ducado de Cerdeña, Víctor Manuel II, junto con Cavour, arma Italia con la ayuda en el sur de Garibaldi. En los 70 del siglo XIX, Bismarck hace lo propio con Alemania a partir del Estado prusiano. En tanto que nosotros conformamos primero el Estado. Si recordamos lo que decía Alberdi, gobernar es poblar, entonces era una política inmigratoria. Sarmiento decía, hay que educar al soberano. Eso, el elemento de la educación pública, también fue una política estatal. A partir de la organización nacional, de la reunificación de las provincias, 1860, de la consolidación territorial, también en 1880, nosotros ya tenemos conformado el Estado, pero la nación se va haciendo paulatinamente a través de la inmigración, a través de la educación pública, a través de los ferrocarriles y a través del servicio militar obligatorio del general Riccieri. El drama argentino es que en los 90 perdemos esos elementos identitarios de nuestra nacionalidad, como fueron los ferrocarriles, la educación pública y el servicio militar obligatorio, que no fue reemplazado con, por ejemplo, una idea del pasado no quiere decir que la postule, un servicio civil obligatorio. ¿Para qué? Para tener una radiografía, una fotografía de cuál es el estado educativo y sanitario de nuestra juventud y ver cómo proyectamos una salida respecto de ella hacia el futuro. Al perder esos elementos identitarios de nuestra nacionalidad, perdimos lo que podríamos llamar o definir un GPS. Por eso es que insisto mucho, a través de estas columnas, la necesidad de una convocatoria. ¿En qué sentido? En proyectar un horizonte, hacia dónde ir, definiendo obviamente también de dónde partimos. Necesariamente vamos a tener que partir de un acuerdo, pero un acuerdo acerca de qué tipo de Estado queremos. Por ejemplo, en el año 2001-2002, el Estado insumía el 25% del Producto Bruto Interno. En el año 2015, con la finalización del gobierno kirchnerista, el Estado insumía el 42% del Producto Bruto Interno, con una presión tributaria del 32%, cuando la media en Latinoamérica de esa presión tributaria es el 22%. Entonces, con esos parámetros, no hay forma de organizarnos nuevamente como nación, y mucho menos para organizar un Estado alrededor del cual vertebrar nuestra nación. Es, en definitiva, indispensable llegar a un acuerdo acerca de qué Estado queremos y plantear un rumbo a partir de ese acuerdo. Y recordar siempre aquello que se le atribuye a Píndaro: para quien no sabe dónde va, nunca hay vientos favorables. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a usted, doctor Saravia, y nosotros vamos a un pequeño corte y después volvemos con más invitados. La compu o una bici. O comprar la bici con la compu. Alcanzá lo que querés con los préstamos personales de Banco Macro. Cobrando tu sueldo en Banco Macro, accedes a tasas preferenciales.
Macro, tu banco cerca, siempre. Para mayor información consulta en www.macro.com.ar. La sensación de sentirnos seguros es única. Nuestros seguros lo acompañan toda la vida y eso significa tranquilidad. Instituto de Salta. Seguros para toda la vida. Con el respaldo de Swiss Medical Group. Transporte Marcilese, una empresa salteña con años de experiencia en transporte de cargas y operaciones logísticas. Transporte Marcilese, desde Salta y hacia donde usted lo necesite. La compu o una bici. O comprar la bici con la compu. Alcanzar lo que querés con los préstamos personales de Banco Macro. Cobrando tu sueldo en Banco Macro, accedes a tasas preferenciales. Macro, tu banco cerca, siempre. Para mayor información consulta en www.macro.com.ar. La sensación de sentirnos seguros es única. Nuestros seguros lo acompañan toda la vida y eso significa tranquilidad. Instituto de Salta. Seguros para toda la vida. Con el respaldo de Swiss Medical Group. La compu o una bici. O comprar la bici con la compu. Alcanzar lo que querés con los préstamos personales de Banco Macro. Cobrando tu sueldo en Banco Macro, accedes a tasas preferenciales. Macro, tu banco cerca, siempre. Para mayor información consulta en www.macro.com.ar. Ya estamos nuevamente en el segundo bloque y bueno, ya empezaron a hablar acá los invitados, no podían de otra manera no hacerlo y recordando viejos tiempos de militancia y de confrontación, pero no los invitamos para confrontar de ninguna manera. No es la intención, No es la pero intención, si quieren, pero si bueno, se da, diríamos. Bueno, y estamos con dirigentes de tres espacios claramente identificados, ¿no? Walter Guayar, dirigente peronista, hoy trabajando codo a codo con Sergio Liavi, Federico Núñez Burgos, militante radical, y Luis María García Salado, referente del PPS y hoy jefe de gabinete del intendente Gustavo Sainz. Bueno, obviamente que recién hablábamos con el diputado nacional Pablo Cosiner de toda la movida económica, ¿no? Y todo lo que está significando para la nación y demás. Y con ustedes, obviamente, queremos hablar cómo va a repercutir eso en la provincia. Pero antes déjeme que me saque una duda. ¿Es verdad que el intendente Sainz se juntó hace un par de días con el jefe de gabinete nacional, Marcos Peña? Sí, estuvo saliendo en la foto, digamos, también. Pero Gustavo, cuando está en el orden nacional, no está hablando de política, no está hablando de candidatura, pero obviamente está hablando de los compromisos que asumió Nación con el municipio, que eso es un poco lo que hoy está interesado. Siempre se habla de que se reúne con el jefe de gabinete, que se reunió con Macri acá, a los efectos de buscar ratificar la candidatura de él dentro del tema de Cambiemos. No, lo que se habló son realmente el cumplimiento
de los pautados, de los presupuestos, del tema de las obras. Eso es lo que estuvo conversando. ¿Y hay buenas noticias? Hay buenas noticias, sí, incluso es un poco el tema del acuerdo, lo que están diciendo. Las obras van a continuar. Lo que está sucediendo es un poco el tiempo de ejecución de la obra, se está definiendo un poco, pero las obras se están ejecutando y se van a ejecutar. Tenemos dos tipos de obras, las obras que no tienen mayores costos, que son las que primero tenemos que terminar teniendo en cuenta la situación económica, y aquellas obras que tienen sí mayores costos, donde el día de mañana se puede haber un reconocimiento de ese mayor tema. Pero esos son los temas principales por los cuales estuvo Gustavo Sáenz. En síntesis, usted es optimista. Hoy optimista, es lo último que hay que perder. Ajá. La esperanza es lo último que se pierde. Así es. Walter, ¿usted comparte el optimismo? Él ha hablado de gestión y particularmente de gestiones que hace el municipio con la nación para obras. Esa es una parte de la gestión. Después hay un conjunto de muchas cosas más que ya involucra nación, provincia y municipios. En lo que respecta a mi visión de lo que es la Argentina, yo creo que día a día estamos peor. O sea, desde que asumieron nos están planteando que el primer semestre, que el segundo semestre, que ya viene el brote verde, que ya vienen las inversiones. Llegaron millones de dólares por 2 carriles, millones de dólares por los especuladores que vinieron a poner la plata en las LEVAC, que cuando necesitan que las LEVAC cuesten más, te hacen la corrida del dólar y te juegan entre el dólar y la LEVAC y se llevan pingües ganancias. Es un mecanismo por el que ingreso plata a la Argentina. El otro mecanismo de ingreso de plata es el endeudamiento, ¿no? Tremendo endeudamiento tiene el país y todo esto no genera desarrollo, porque la plata que viene a la LEVAC o a la corrida del dólar no genera industria, no genera crecimiento económico, no genera desarrollo de infraestructura. Y los créditos, si vendrían volcados a la infraestructura, al desarrollo, estaría puesto ya en tasas de intereses accesibles a los emprendedores para que esos emprendedores generen pequeñas y medianas empresas, esas pequeñas y medianas empresas generen más trabajo y mayores trabajadores con sueldo generen consumo y reactivemos. Ninguna de las dos cosas está sucediendo. La provincia de Salta está totalmente endeudada, incendiada, dicen los propios funcionarios en off. Cuando le ponen un micrófono está todo bien, pero cuando te hablan en el mano a mano te dicen, uy, por favor, no nos vayas a golpearnos mucho porque una chispa se explota Salta porque está sobredimensionado el gasto. Estas son las realidades. Entonces, teniendo ese conocimiento de lo que nos informa la misma gente que está en la gestión y en la función y viendo que no llegan los brotes verdes ni se desarrolla la economía, no puedo estar con un buen pronóstico hacia adelante, ¿no? Es un pronóstico bastante reservado en una terapia intensiva que nos tiene agonizando a muchísimos argentinos. Ahora, ¿cómo lo ve la Unión Cívica Radical a todo este panorama donde dice, a ver, el fondo vino a la Argentina por petición del gobierno? Ustedes, al menos hasta donde sabemos, son parte de esa alianza gobernante, pero hasta el momento a la Unión Cívica Radical, más que unas tibias oposiciones a la participación del fondo, no se supo más nada. A ver, indudablemente la lectura que hace Walter es bastante acertada. La preocupación más grande que tenía el gobierno de Mauricio Macri cuando asumió era el control del dólar. Fue un compromiso que medianamente se pudo controlar con 2 años y esto, digamos, esta interpretación de las LEVAC realmente, bueno, es real, pero tiene un costado que no se está planteando, y es que mientras las LEVAC son rentables, esas inversiones no van al dólar, sino que van a las LEVAC, motivo por el cual durante 2 años este sistema, digamos, de generar tasas de interés, o interés, perdón, sobre títulos como son las LEVAC, de alguna manera permitió el control del dólar. Claramente la turbulencia, como la llamó el presidente, demostró esta movida que evidentemente se está haciendo, que es una especulación que rompe la lógica de las LEVAC y entonces permite una variación del dólar que indudablemente digamos, trae mucha preocupación al bolsillo de los argentinos. Ahora bien, en medio de la turbulencia, la Unión Cívica Radical, la coalición cívica y a nivel nacional, planteamos la continuidad y la necesidad de continuar en Cambiemos. Acá es claro el compromiso que tiene el radicalismo con Cambiemos, es claro el compromiso que tenemos con el gobierno, y esto no es una cuestión de cargos, no es una cuestión de cuáles son los lugares que nos tocan, sino es una cuestión de responsabilidad institucional. Nosotros y todos los que estamos en esta mesa hemos atravesado otros gobiernos de alianza,
otros gobiernos de la Alianza que terminaron muy mal, y que terminaron muy mal por la irresponsabilidad de sus socios. Es decir, en el peor de los momentos, donde los gobiernos necesitan un reforzamiento para demostrar tranquilidad, para darle tranquilidad al mercado, a los ciudadanos, a los votantes, es cuando muchos de esos miembros de esas coaliciones se van. Nosotros dijimos, nos quedamos, estamos comprometidos con el proyecto de largo plazo, queremos sentarnos indudablemente a discutir las políticas públicas, queremos replantear la relación con el fondo, esta cuestión que está vinculada al ingreso de capitales y cómo van a ser los incentivos para que esos capitales vayan y se reorienten. Hay algunas señales que siguen siendo muy buenas, digamos, más allá de este desconcierto general, indudablemente de la sensación que sentimos todos, ¿no es cierto?, de que esto está bastante más pesado de lo que esperábamos. Que no se corte el flujo, por ejemplo, de inversiones de la Nación hacia los municipios como Salta, por ejemplo, y que puedan mantener los ritmos de obra, aunque tengan que, o mejor dicho, mantener las obras, aunque tengamos que aplazar los ritmos. Todo lo que ha sido, todo lo que es el anuncio de obras de infraestructura vial, por ejemplo, 2.800 kilómetros de autopistas, y este tipo de situaciones, bueno, se van a mantener. Indudablemente el gobierno está revisando cómo vamos a sostener esto. Hay una serie de propuestas muy interesantes y que están en marcha, que son inversiones público-privadas, y no se han paralizado hasta aquí las obras. Lo que se está planteando es cómo redefinir, digamos, el ritmo, y esto creo que es un dato interesante, en tanto que no le va a quitar a la economía esa inyección de dinero que verdaderamente viene del Estado, y que lamentablemente en la Argentina seguimos acostumbrados a vivir, como decía Walter recién, en un problema de déficit permanente, ¿no es cierto? Las provincias están endeudadas más allá de lo que pueden, el Estado nacional está endeudado más allá de lo que puede, estamos de alguna forma tratando de recomponer eso, y bueno, lamentablemente, y yo creo que esto también lo planteó el presidente de la Nación, está llevando más tiempo de lo que mismo de la coalición esperaba. Ahora, para usted, García, sí, dicen los analistas, los economistas, incluso cercanos al gobierno, a ver, no digamos cercanos, que no tienen antipatía con el gobierno, de que el recorte de la obra pública no hay con qué darle, o sea, se va a recortar. Tenemos dos sistemas de obras públicas. Bueno, tenemos el sistema de obras públicas propiamente dicha, planteado en el tema de los presupuestos, donde se ejecuta la obra pública con fondos 100% del tema de nación, de provincia, de municipio, y tenemos la participación, el famoso PPP, que es la participación pública-privada, donde, digamos, quien invierte es el privado, la nación, digamos, concesiona ese tipo de obra para que se pueda ejecutar, y eso es lo que fundamentalmente se está haciendo. Es decir, de ahí se busca ya una inversión privada sobre este tema. ¿Y en Salta o en el municipio más específicamente ya hay experiencias? Nosotros no tenemos público-privado, ¿no es cierto?, inversión pública-privada, porque en el caso nuestro son todas obras que vienen financiadas con el famoso tema del Plan Belgrano hacia el municipio, como también vino hacia la provincia de Salta. Yo quiero dejar aclarado un poco algo, hace rato lo estaba escuchando al doctor Cosiner, donde hablaba sobre el tema del presupuesto, el acuerdo con el fondo, y hace una referencia que para mí es un tema importante. Más allá, yo no soy economista, digamos, en mensaje exactamente político con relación al tema del acuerdo del fondo, pero hay algunas pautas que sí son buenas. Por ejemplo, nosotros tenemos las transferencias normales que se hace nación a provincia, que es el tema de la coparticipación propiamente dicha. Y después tenemos lo que son las transferencias discrecionales. Estas transferencias discrecionales que vienen por partido político, por tener más, digamos, más afinidad con los temas, eso se está suspendiendo. Eso se va a suspender, ¿no es cierto?, sin que esas transferencias discrecionales signifiquen perjudicar a los planes sociales que cada una de las provincias por sí está ejecutando. Entonces esto está dando ya un vicio realmente de federalismo sobre lo que significa el tema del acuerdo del Fondo Monetario, independientemente de otras pautas. El otro día cuando estaba en el programa con vos, ¿no es cierto?, hablábamos de qué es lo que decía la letra chica, ¿no es cierto?, de los contratos. Hoy salió publicado un esquema de cuáles son las pautas propiamente dicho que se firmó con el fondo, y yo creo que ahí digamos, quienes están específicamente en el análisis económico pueden ser las personas que nos van a decir si con ese resultado, con estas medidas, vamos a llegar a lograr las metas que ellos están proponiendo. Pero desde el punto de vista como vecino de la ciudad de Salta, como ciudadano de esta provincia,
¿no es cierto? Y lo que coincido con lo que dice Walter, acá se está buscando un equilibrio fiscal, no solamente de nación, sino esto tiene que acompañar todo, provincia y nación, todos tienen que acompañar. Hoy en día hay una reducción de gastos por parte de nación realmente importante, en el tema de los salarios, digamos, donde por ejemplo hablábamos con el tema de la FIP, ¿no es cierto?, el otro día. No es que se van a bajar los salarios propiamente dicho, se va a buscar un congelamiento, ¿no es cierto?, sobre ese tema. Reducciones en el tema de las compras, de adquisiciones, es decir, buscar con un criterio objetivo, discrecional objetivo para cumplir realmente las metas. Y eso es lo que ellos están transmitiendo en este programa que hoy es público, donde cualquier economista puede analizar y nos podrá decir, esto se puede cumplir o esto no se puede cumplir. Yo lo que sí, y por eso digo que soy optimista, que es lo último que hay que perder el optimismo, escuché a algunos dirigentes justicialistas hace 2 o 3 días hablando con el tema del presupuesto, lo acabo de escuchar al doctor Cosiner, ¿no es cierto?, diciendo donde se va a analizar realmente, porque acá todos los políticos tenemos que estar inmersos en ver cuál es la solución y la salida que tenemos que darle al país, porque la salida no es para la provincia, no es para el municipio, es para el país somos todos, ¿no es cierto?, es nación, gobierno, provincias y municipios, porque todos dependemos de ese encaje de reducción del gasto público, que venimos de hace más de 70 años. ¿no? Sí, a mí me pero interesa una cosita, sí. ¿Por qué se toman estas medidas? Bueno, yo creo que hay otras, ¿no? Pero que no nos quedemos con la que usted dice. ¿Por qué tiene que venir el Fondo Monetario Internacional a disciplinarnos? Eso estaba por o sea, decir. ¿por qué no lo hicieron hace 6, 7, 8, 9 meses? Porque se viene haciendo. A ver, esto era algo que justamente estaba Pero aumentó por el déficit fiscal en relación al PBI, con respecto incluso al kirchnerismo. A ver, indudablemente el gasto público tenía digamos, estaba sobredimensionado respecto al ingreso del Estado. Esto era claro, lo planteó Cambiemos apenas asumimos el gobierno y se planteó la necesidad de una reducción gradual. Acordate que la discusión que teníamos el año pasado y el año pasado era si esto era por shock o era gradual. El presidente decidió hacer el camino más difícil para la gestión, ¿no? Que es el gradualismo. Motivo por el cual había unas metas graduales de reducción del gasto público, digamos de reducción del déficit fiscal, perdón, de forma tal que se iban a alcanzar los objetivos de más largo plazo. Indudablemente, la presión sobre el dólar, esta especulación a la que hacía referencia Walter recién, indudablemente llevaron a que las cosas tengan que cambiar. Y es claro que el gobierno sigue caminando sobre la misma vía de necesidad de reducción del déficit, pero con una aceleración, digamos, de esa reducción mucho más drástica que la que verdaderamente esperábamos, por lo menos al inicio de la gestión. Entonces, no es que ahora vamos a reducir el gasto público por imposición del Fondo Monetario, sino que ya desde antes estaba planteado esto, digamos, la necesidad de reducir. Ahí viene la contradicción, porque si ya sabían que había que mermar el déficit, si ya el presidente tenía esa visión de estadista y tomó la decisión de ir gradual, no es lo que siente la gente cuando mete la mano al bolsillo para pagar la luz, el gas y las subas continuas de los servicios. De gradualidad para el vecino no tiene nada, es rápidamente. Si ya sabían todo esto, ¿por qué entonces sus primeras medidas fueron nada de gradualismo? Así, todo junto y de golpe, devolver las retenciones al sector más rico de la producción, sacarle retención a las mineras, no fijarse dónde están las grandes lagunas de la economía de los pocos ciudadanos con mucha plata para ver que ellos paguen, y a ellos se les dio más beneficio y gradualmente se le va quitando cosas al ciudadano común, al que es el asalariado, y dicen que gradualmente le van subiendo las tarifas, que deberían haber decir que había consejeros que le decían que tenía que ser más brusco eso todavía. Pero aquí hay una realidad. Cuando yo escucho a quienes son funcionarios de las provincias, de los municipios, para generalizar, conversar con la nación y hablan de Estado a Estado y de parcialidad de la relación Estado a Estado, y uno tiene que escuchar y como son responsables de la gestión, ver cómo va desarrollándose esa gestión. Pero el Estado, como decían, es todo, y en ese todo está el jubilado, está el trabajador, está el desocupado, y a ellos le bajan los sueldos diariamente con la devaluación. Por día le bajan los sueldos, porque ¿qué te baja el sueldo? El dólar. Y día a día el Banco Central invierte cientos de millones
de dólares de las reservas para que el dólar no suba, y el dólar se le sube lo mismo, o sea que no están encontrándole el agujero al mate. El dólar se les escapa y se les escapa, y cada vez que se le escapa el dólar, se resiente el salario. Y esto está claro. Y cuando los trabajadores le dicen, discutamos el salario, te dicen, sí, aplaudan, 5% más. Pero si vos me habías dicho que había una inflación del 15 y se va a ir al 30 y me decís que me va a dar el 5, ¿qué me estás tomando? ¿Por qué le dicen los trabajadores? Ah, de esto no hay discusión. 5 y aplaudime, quédate contento. Y si me llegás a hacer un paro o me discutís con él, sos un mal argentino. No es así la cosa. No es tan así. No quisiéramos estar en sus zapatos dentro de un mes y medio cuando tengan que hablar de paritarias con este desfasaje que está... Efectivamente, ya me están pidiendo los gremios que quieran hablar. Así, pero bueno, va a ser tema de otra... Va a ser duro. Exactamente. Va a ser Así tema de otra mesa porque ya nos quedamos sin tiempo. Les agradecemos por venir a compartir esta noche con nosotros. Y bueno, con ustedes nos reencontramos nuevamente el próximo jueves. Hasta el jueves entonces.